Hola, mis chismosos favoritos. Volvemos con ese jugo sobre Afra y Mert. Si pensaban que ya lo habíamos dicho todo, prepúrense porque la historia es mucho ese profunda y llena de detalles picantes. Retomando el hilo, la serie Yalan no solo ha conquistado Turquía, sino que ha desatado una fiebre mundial, y gran parte de ese fenómeno superíndice 3- se debe a la innegable química entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Su interpretación superíndice 3N de Seyran y Ferit es tan convincente que es imposible no preguntarse si la pasión superíndice 3N que vemos en pantalla se extiende a la vida real. Y créanme, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Para entender mejor esta situación superíndice 3N, hay que analizar el contexto. Las series turcas son conocidas por sus intensas historias de amor, pero también copyright N por la estricta privacidad que suelen mantener sus actores. La presión superíndice 3N mediática es enorme, y cualquier rumor o especulación superíndice 3N puede afectar sus carreras. Por eso es comprensible que Afra y Mert hayan sido tan cautelosos a la hora de hablar de su relación superíndice 3N. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Do empezó superíndice 3 todo esto? Según mis fuentes, la chispa saltó superíndice 3 casi de inmediato. Durante las primeras lecturas de guión, era evidente que Afra y Mert tenían una conexión superíndice 3N especial. No solo se entendían a la perfección superíndice 3N en el plano profesional, sino que también copyright N compartían un sentido del humor similar y una facilidad para conectar a nivel personal. El rodaje de Yalan fue intenso con jornadas maratu superíndice 3nicas y una gran exigencia emocional. Afra y Mert pasaban muchísimas horas juntos, no solo en el set, sino también copyright N ensayando, preparándose para las escenas y apoyándose mutuamente. En este ambiente de constante convivencia, era inevitable que surgiera algo ese. Los primeros rumores empezaron a circular a través copyright S de las redes sociales. Los fans ese observadores notaron que Afra y Mert se dedicaban miradas CEU superíndice 3 cómplices durante las entrevistas, que se reunían juntos fuera de CEU, Mara y que parecían disfrutar mucho de la compau más menos ua del otro. Además empezaron a aparecer fotos y vídeos tomados por los fans en los que se les veía juntos en diferentes lugares de Estambul. Una de las fotos que ese revuelo causó superíndice 3 fue una en la que se les veía cenando en un restaurante muy romántico, a la luz de las velas. En la foto Afra y Mert estaban sentados muy cerca el uno del otro, y parecían estar absortos en una conversación superíndice 3N. Otra foto que generó superíndice 3 muchísimos comentarios fue una en la que se les veía paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano. OMG. Estas imágenes fueron suficientes para desatar la locura entre los fans. Los hashtags #Afram, #Meraf y #Seifer se convirtieron en tendencia mundial, y los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja. Todo el mundo quería saber si Afra y Mert estaban realmente juntos. Pero como ya les dije, ambos actores se mantuvieron copyrighticos. En las entrevistas siempre respondían con evasivas, insistiendo en que eran solo buenos amigos y que la química que se veía en la pantalla era producto de su profesionalismo. Pero, ay, amigos. Las acciones hablan ese fuerte que las palabras. Una de las cosas que ese alimentó superíndice 3 los rumores fue la actitud de Afra en las redes sociales. Como saben, ella siempre ha sido muy discreta con su vida personal, pero de repente empezó superíndice 3 a publicar fotos y mensajes que parecían estar dirigidos a Mert. Una de las frases que ese llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue "La vida es mejor contigo". ¡Ay, el amor! Otra frase que desató superíndice 3 la locura entre sus seguidores fue "Encontró copyright mi lugar feliz". ¿Podrá ser ese obvio? Mert, por su parte, también copyright N empezó superíndice 3 a dejar pistas en sus redes sociales. Aunque no era tan explícito como Afra, publicaba fotos y mensajes que parecían indicar que estaba muy enamorado. Una de las fotos que ese revuelo causó superíndice 3 fue una en la que se le veía mirando el horizonte, con una sonrisa en el rostro. La foto iba a compau más menos ada de la frase "Encontró copyright mi razú superíndice 3N para sonreír". Oh. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es tú, Afra y Mert realmente juntos? Bueno, según mis fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Yalan, la respuesta es un rotundo sí. Al parecer, la relación superíndice 3N entre Afra y Mert comenzó superíndice 3 como una simple amistad,
pero poco a poco fue evolucionando hacia algo mu S. Se enamoraron durante el rodaje de la serie, y desde entonces son inseparables. Se dice que Mert fue el primero en confesar sus sentimientos. Estaba completamente enamorado de Afra, de su belleza, su talento y su personalidad. Admira su profesionalismo, su dedicación superíndice 3N y su sentido del humor. A Afra por su parte le conquistó superíndice 3 la dulzura, la sensibilidad y el carisma de Mert. Le encanta su forma de hacer la reur, su apoyo incondicional y su capacidad para entenderla. Pero ¿les son esos secretos íntimos que les prometo al principio? Bueno, aquí va la carnita asada de verdad. Según mis fuentes, Afra y Mert son muy protectores de su intimidad. No les gusta hablar de su vida personal en público y prefieren mantener su relación superíndice 3N alejada de los reflectores. Entienden que su fama conlleva una gran exposición superíndice 3N medio ultica, pero quieren preservar su vida privada y evitar que su relación superíndice 3N se convierta en un circo. Totalmente comprensible. También copyright N se dice que la familia de Afra adora a Mert. Lo consideran un chico muy educado, respetuoso y cariu más menos oso. Se llevan muy bien con con diéresis copyright L y estu, N felices de ver a Afra tan enamorada. La familia de Mert también copyright N estu encantada con Afra. La consideran una chica muy inteligente, talentosa y hermosa. Estu, N orgullosos de ver a Mert tan feliz a su lado. Eso es lo que importa. Pero no todo ha sido color de rosa. La relación superíndice 3N entre Afra y Mert ha enfrentado algunos obstáculos. Uno de ellos es la distancia. Debido a sus apretadas agendas de trabajo, a veces tienen que pasar largas temporadas separados. Esto puede ser difícil para cualquier pareja, pero ellos han aprendido a lidiar con la distancia y a mantener viva la llama del amor a través copyright S de llamadas teléfono superíndice 3Nicas, mensajes de texto y videollamadas. La tecnología es su aliada. Otro obstáculo es la presión superíndice 3N medio ultica. Como ya les dije, su relación superíndice 3N es objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los fans. Esto puede ser agobiante y estresante, pero ellos han aprendido a ignorar los rumores y las críticas y a concentrarse en lo que realmente importa, su amor. Bien por ellos. Y hablando de amor, CU superíndice 3 mo describirán su relación superíndice 3N. Bueno, según mis fuentes, Afra y Mert tienen una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, basada en la confianza, el respeto y la comunicación superíndice 3N. Se apoyan mutuamente en todo, se divierten juntos y se aman incondicionalmente. Son el uno para el otro. Un amor de película. Además, tienen muchas cosas en común. Ambos son apasionados por su trabajo, les encanta viajar, disfrutan de la buena comida y les gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares. Comparten los mismos valores y tienen los mismos sueños más menos os para el futuro. Almas gemelas. Por supuesto, como cualquier pareja, también copyright N tienen sus diferencias. A veces discuten, pero siempre logran resolver sus problemas hablando y llegando a un acuerdo. Saben que lo más importante es mantener la armonía en su relación superíndice 3N y no dejar que las más menos as cosas los separen. La clave es la comunicación superíndice 3N. ¿Y copyright les depara el futuro? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero si nos basamos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que Afra y Mert tienen un futuro brillante juntos. Son una pareja hermosa, talentosa y enamorada. Tienen todo para ser felices. Les deseamos lo mejor. Pero la cosa no acaba aquí. Mis fuentes también copyright N me contaron que Afra y Mert N planeando dar un paso en su relación superíndice 3N. Se dice que N buscando una casa juntos en Estambul, donde puedan vivir su amor lejos de los reflectores. Copyright emoción superíndice 3N. Además también copyright N se rumorea que N pensando en casarse en un futuro no muy lejano. Al parecer, ambos más menos han con una boda íntima, rodeados de sus amigos y familiares cercanos. Seru a la boda de la más menos o. En resumen, mis chismosos, la historia de Afra y Mert es una historia de amor que ha traspasado la pantalla. Es una historia de pasión superíndice 3N, compromiso y mucha cómica.
Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero puede surgir en los lugares inesperados. Y eso nos encanta. Que ya lo saben, sigan sintonizando mi canal para estar al tanto de todos los detalles de esta apasionante historia de amor. Les prometo que seguir copyright trayu copyright dándoles la mejor información superíndice 3N y los chismecitos jugosos. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por los secretos íntimos de Afra y Mert. Como pudieron ver, su relación superíndice 3N es mucho que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor real, llena de pasión superíndice 3N, compromiso y mucha química. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que todo lo que les he contado son rumores e información superíndice 3N recopilada de diversas fuentes. La verdad absoluta solo la conocen ellos. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de esta pareja. ¿Creen que su amor es real? ¿Les gusta verlos juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También copyright los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Llegaremos a personas y haremos crecer esta comunidad. Y por supuesto si aún no se han suscrito al canal, copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse de nada. Acu encontraru lo último en noticias de espectáculos, chismecitos jugosos y mucha diversión superíndice 3N. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.